sign with SolidWorks. Use the sign with SolidWorks. Ahora está muy de moda el diseño sustentable y cada vez los usuarios o los consumidores están pensando un poco más en adquirir productos un poco más ecológicos. Voy a mostrarles cómo con SolidWorks Sustainability podemos nosotros calcular ese tipo de cuestiones. Pues tenemos, por ejemplo, aquí un humidificador de ambiente. Vamos a revisar si este producto es viable ecológicamente o no, es decir, es sustentable o no. Por lo menos vamos a tratar de que sea sustentable. Entonces, las herramientas de cálculo de impacto ecológico, del diseño sustentable, están directamente aquí. Activamos la herramienta de Sustainability para comenzar a hacer nuestros cálculos. Lo que hace el sistema es que carga internamente sus plantillas, carga internamente los materiales con los que nosotros estamos trabajando por cada uno de los componentes y después vamos a definir qué tipo de procesos van a ser, si son inyectados, si son procesados como troqueles o si son maquinados directamente, si las plantas de diseño, de manufactura y luego el país de uso es el mismo o no. Entonces todo esto tiene un impacto ambiental importante que podemos nosotros reducir con una herramienta tan sencilla como es esta que ya tenemos integrada, ¿no? Que la mayoría de usuarios ya la tienen disponible, solamente es empezar a utilizarla para trabajar con ella, ¿no? Entonces, inicialmente esta es la pantalla que veíamos en la otra diapositiva. Entonces, de aquí del lado derecho tenemos ya las herramientas de diseño sustentable. Primero, el proceso de ensamblaje se puede producir en Asia, India. Después definimos el lugar donde se va a usar. Se fabrica en Asia, pero se va a usar en Norteamérica, en Estados Unidos, en México, etcétera, ¿no? Entonces, definimos esas cuestiones. Después, definimos si va a ser transportado por medio de avión, de barco, en medio de contenedores, o por transporte terrestre o en tren. Cada uno ofrece un impacto ambiental y ecológico distinto por los combustibles que usan cada uno. Después se controla o se calcula el recorrido entre una planta y otra. Bien, y por último, la vida útil del modelo, ¿no? Entonces, de acuerdo a los materiales que se están utilizando, nosotros podemos encontrar, por ejemplo, la huella de carbono. Si hago clic aquí en la huella de carbono, voy a utilizar esto como el inicial. Así que tiene una huella de carbono de 5 kilogramos o de 5 unidades de dióxido de carbono por kilogramo. La fabricación ofrece una unidad de dióxido de carbono por kilogramo. La utilización, el fin de la vida útil, casi 0.5, y el transporte. Eso es lo que hace la huella de carbono. Luego el consumo de energía. Este material requiere, todo el ensamble requiere un 94 megajoules, que son como 30 y cacho de kilowatts hora, más o menos. Y luego la fabricación, 11 megajoules, para fabricar un componente de nada más. Bien. Después, la acidificación del aire. Nos ofrece el dióxido de azufre, 0.013 unidades de dióxido de azufre por kilogramo. Y la fabricación, 0.015 unidades de dióxido de azufre por kilogramo. La verdad es que no está tan mal, ¿no? Luego, la eutroficación del agua. Esto lo medimos por fosfato. Esto es fosfato. Entonces, son unidades de fosfato por kilogramo de agua o por litro de agua. Entonces, estas son las condiciones en las que están siendo sometidas. Podemos ver si podemos cambiarlas o no y ver si mejoran o no. Por ejemplo, aquí puedo pedirle a Sustainability que me muestre el análisis del ensamble. Aquí. Entonces, yo de este lado puedo decir, bueno, quiero ver cuál es el que tiene más masa o menos masa. ¿Es el más pesado o el menos pesado? Entonces, puedo definir este rango, este es el más pesado de todos. O puedo definir también, por ejemplo, el que tiene mayor emisión de carbón, que sería, por ejemplo, este componente. Este anda por unas
zona también riesgosa, que está aquí. Entonces, podemos analizar estos diseños con esta escala. Además de que yo puedo tocar este componente y abrirlo de manera independiente. Voy a cerrar aquí la pestaña esta y voy a abrir. Y podemos ver, por ejemplo, este componente solo. Vamos a verlo aquí independiente. Este componente que está aquí está hecho de un polietileno de baja densidad. Entonces, igual, toco el componente y le digo que quiero analizarlo por medio de las herramientas de sustentabilidad para analizar este elemento de manera independiente. Entonces, ya a nivel pieza, este componente ya tiene un mal rendimiento en cuanto al impacto ecológico, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver el peso del componente, vamos a ponerte como referencia, y aquí está, ¿no?, la huella de carbono, la de energía, pero para solamente este componente, no a nivel de ensamble, sino solamente en este componente, aquí. Entonces, podemos ver fabricado, dónde se utiliza, el método de transporte, el proceso, es un proceso de moldeo por inyección. Cada uno de los procesos ofrece una energía requerida y un gas de calentamiento de la plastificación. Entonces, el SolidWorks Simulation vamos a activar para poder hacer el análisis y revisar si va a funcionar bien o no este componente. Entonces, en este caso, tenemos este peso para este componente que actualmente, pues esto es lo que representa, ¿no? Entonces, si nosotros cambiamos el material, por ejemplo, otro plástico, un copolímero, por ejemplo, baja el peso, baja un 9% con respecto a la condición inicial que teníamos, la huella de carbono, la de energía, la de aire y la de agua. Y luego, si lo cambiamos por otro material, pues, por ejemplo, un polietileno de muy baja densidad, baja un 12% cada una de las cuestiones. Además de que tiene más o menos el mismo límite elástico que el material. Entonces puedo dejar como el material predefinido y después cambiar las condiciones. Por ejemplo, si yo aquí vengo, aquí está el vaciado del modelo, aquí tiene 2.5. Si yo utilizo 1.5 de espesor de pared para todo, entonces voy a tener menos peso, porque es más delgado, y si yo actualizo aquí el modelo, vemos que bajó el impacto de la huella de carbono 2%, ve como lo teníamos inicialmente, un 43% de consumo de energía como lo teníamos inicialmente, luego la acidificación del aire y la eutroficación del agua, bajaron un 40% ambos. Con respecto al material inicial que teníamos, que era un polietileno de media alta densidad. Así que tenemos esas condiciones. Si yo aplico estos cambios, voy a cerrar aquí vamos a guardar estos cambios y me voy a regresar al ensamble completo. Directamente aquí en el ensamble podemos nuevamente analizar todo y pues vamos a encontrar que la huella de carbono, el consumo de energía, pues debe haber bajado un poco, contándolo con todos los componentes, ¿no? Entonces tenemos una referencia interna de cómo estaba antes y luego cómo va a estar ahora ya con las modificaciones que nosotros hicimos. Bien, entonces, con un simple cambio que hicimos un solo componente, la huella de carbono bajó un 3%, igual que la energía, el consumo de energía. La acidificación del aire bajó un 4% y la eutrofización del agua bajó a un 2%. Entonces, estuvo un simple cambio muy pequeño que hicimos. La verdad es que el porcentaje ayudó bastante a que el diseño fuera sustentable mejor, ¿no? Entonces, fue una buena modificación haber hecho esto en este componente. Entonces, esto es con el Sustainability, que trabaja para ensambles directamente en SolidWorks.